¿Qué tal amigos y amigas que están acompañándonos en este segundo día de este primer Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica? Espero que las charlas que hemos tenido hasta ahorita pues les hayan gustado mucho, que hayan aprendido muchísimo. Ya estamos en nuestro segundo día y queremos recordarles antes de comenzar con la siguiente charla, pues las próximas ponencias que vamos a tener. Actualmente vamos a comenzar con la ponencia Cuerpos Menores del Sistema Solar. La ponente es Patricia Hernández. A las 4 de la tarde vamos a tener avances y retos de la bioimpresión de tejidos con Grisel Trujillo, y a las 5:30 cerramos con la ponencia Introducción a la Robótica Educativa e Inteligencia Artificial con PictoBlogs con Alex Remond. Vamos a arrancar con la ponencia del día de hoy con Patricia Hernández, y déjenme comentarles un poco acerca de nuestra invitada en esta ponencia. Patricia Hernández es egresada de la carrera de Física en la Facultad de Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es medalla Alfonso Caso en 2015 del posgrado de Astrofísica de la UNAM y doctora en Astrofísica por la UNAM. Trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Su línea de investigación es sobre micrometeoritos, condritas y formación del sistema solar. Desde el 2009 es divulgadora en ciencia, es tallerista, conferencista, emprendedora y youtuber. Es cofundadora del proyecto Astrofísicos en Acción, un proyecto en el que buscan llevar la astronomía a toda Latinoamérica de una forma original y divertida que esté al alcance de todos. Lucha por tener un mundo con más mujeres en las áreas STEM. Además de amar el cosmos, le apasiona el teatro, la danza, la fotografía y el patinaje artístico. Y pues como siempre es un placer tener aquí a Trish y platicar con ella. ¿Cómo estás, Trish? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación primero, Luis. Gracias a todos y a todas los que están también detrás del Congreso organizándolo. Qué bonito que se esté justo generando espacios para la divulgación de la astronomía y de las ciencias en general, ¿no? Porque bueno, yo soy astrónoma, pero de las ciencias en general, así, ¿no? Cada vez más, que cada vez haya más. Entonces, primero, pues muchas felicidades también a todos y gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Trish. Siempre es un placer escucharte, pues hablar de astronomía, de planetas, de todo, 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 todo lo que sabes. Y pues, ¿qué te parece si arrancamos con tu ponencia? Perfecto, entonces voy a darle pantalla completa Ujú. para que ahorita ya no los voy a ver a ustedes, pero bueno, cualquier cosa me dicen. Sí. Entonces, bueno, pues yo les voy a hablar justamente de los cuerpos menores del sistema solar y ahorita vamos a ver un poquito más por qué es importante conocerlos. Como ya les dijo Luis, estudié astrofísica, soy doctora en astrofísica y trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, pero también la mayor parte de mi tiempo hago divulgación de la ciencia. Ahora ya es la mayor parte de mi tiempo, afortunadamente. Y los invito a todos y a todas pues a seguir a Astrofísicos en Acción en todas las redes sociales. En particular, pues obviamente donde más nos interesa es en YouTube, así que los invito a unirse a YouTube. Pero bueno, vamos a ir más ya a fondo con el tema. El sistema solar tiene algunas características muy como importantes que nos ayudan a saber cómo es que está estructurado en general el sistema solar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir que todos los planetas giran en un mismo plano y este plano le llamamos la eclíptica, que además tienen órbitas bastante circulares, pero aún así son elípticas, y de hecho los que no son tan elípticas ahora ya como Plutón, por ejemplo, pues tienen algunos otros nombres, como justo Plutón, que tiene una clasificación de planeta enano. Todos giran hacia el mismo sentido y eso también nos habla un poco de cómo es que se formó el sistema solar. Y además, pues lo que más sabemos es que el Sol tiene la mayor cantidad de masa en todo el sistema solar. Es casi el 100% de toda la masa, solo el 0.15% de toda la masa no está en el Sol, pero ese 0.15%, gracias a que el Sol no se lo terminó tragando todo cuando se empezó a formar, es que pues estamos aquí, ¿no? Gracias a que el Sol no se tragó todo, estamos aquí y hay una estructura del sistema solar, no es solo una estrella, sino que tenemos todo un sistema alrededor del Sol.
Y si hiciéramos una fiesta donde vamos a invitar a toda la gente, bueno, a todos los cuerpos que forman el sistema solar, pues uno en un principio pensaría que se vería así la fiesta, ¿no? Los planetas platicando entre ellos, shalala, pero resulta que no, que así no se vería una fiesta donde invitáramos a todos los integrantes del sistema solar, justo porque el sistema solar no es solo planeta más sol, ¿no? Planeta más estrella, sino que tenemos muchos otros componentes que viven en el sistema solar, como lo que ya dije, los planetas enanos, asteroides y meteoroides, cometas, los satélites planetarios o lunas planetarias y mucho gas y polvo también. Entonces, lo que necesitamos es justamente saber cómo estos otros cuerpos que no son planetas nos ayudan a definir la estructura compleja del sistema solar. Entonces, aquí les muestro un diagrama muy rápido de cómo es la estructura compleja del sistema solar. Tenemos a nuestro Sol, tenemos después un grupo de planetas rocosos, chiquitos y rocosos, después tenemos lo que llamamos cinturón de cuerpos, que es el cinturón de asteroides, después tenemos dos planetas muy grandotes, que son los planetas gigantes gaseosos. Después tenemos dos planetas un poco más chiquitos, que son los gigantes helados. Después tenemos otro cinturón, que ese cinturón se llama el cinturón de Kuiper. Y después tenemos otra cosa que ya no es un cinturón, sino que ya se asemeja más a una esfera, porque ya no tiene un plano nada más, ya no está como en un plano, sino que puede estar en muchas direcciones, y entonces a esta estructura le llamamos la nube de Oort. Y si yo les digo que vamos a hablar de cuerpos menores, pues primero hay que definir qué es un cuerpo menor. Si ustedes saben, desde 2006, que fue cuando Plutón ya no dejó de ser planeta, bueno, en esa asamblea de la Unión Astronómica Internacional no nada más se definió lo que era un planeta y por eso Plutón ya no entraba en esa categoría, sino se hicieron definiciones de muchas más cosas. Por ejemplo, también, ¿qué es un planeta enano? ¿No? Se definió qué es un planeta enano y se definió qué es un cuerpo menor también. Un cuerpo menor entonces va a ser un cuerpo que no es planeta enano, no es satélite y tampoco es luna. Eso quiere decir que no gira alrededor de otro cuerpo mucho más grandote. Y hay subdivisiones de los cuerpos menores del sistema solar, que son los asteroides, los objetos transneptunianos, que son objetos que están hechos básicamente de hielos, los cometas, los meteoroides y el polvo interplanetario. Todos estos son las subcategorías a las cuales les llamamos los cuerpos menores del sistema solar. Y entonces vamos a ver un poquito cada uno de estos cuerpos, cada una de estas subdivisiones de cuerpos menores. Primero vamos a hablar un poquito de los cometas y los objetos transneptunianos porque ambos van a tener una composición bastante similar. Van a ser objetos que van a estar, que su composición va a ser casi de puros hielos de agua o de, por ejemplo, algunos otros elementos o compuestos químicos que nosotros les llamamos volátiles. Eso quiere decir que con poquita energía que reciban, en este caso, por ejemplo, radiación solar, podrían comenzar a evaporarse, ¿no? Entonces, este tipo de cuerpos son como el metano, el monóxido de carbono, y todos esos van a formar también parte de los hielos de estos cuerpos. Vamos a tener también entonces dos lugares en donde van a poder existir estos cuerpos, en la nube de Oort y en el cinturón de Kuiper principalmente. Ahorita vamos a ver que algunos de ellos ya se escaparon de esos lugares, pero que principalmente ahí los podemos encontrar. Y vamos a ver entonces la estructura de un cometa. Esta me gusta más. Esta estructura de un cometa entonces nos muestra justamente cómo es que un cometa, cuando empieza a venirse a estos albores del sistema solar, más bien a estas zonas del sistema solar más cerquita al Sol, justo comienzan a sentir esta energía que viene del Sol y entonces todo este material volátil comienza a evaporarse, a sublimarse, porque es muy sensible a estas temperaturas.
Y gracias a eso se forma justamente esta estructura tan bonita que nosotros podemos ver en el cielo. Entonces tenemos un núcleo que va a estar hecho de igual hielo, pero también un poquito de roca. Después vamos a tener una coma, que va a ser esta parte más brillante del cometa, en donde se van a poder tener justamente la mayor concentración de material que se está sublimando. Después vamos a tener esta otra cosa que es como una onda de choque, que es la que está justamente chocando con el viento estelar, en este caso el viento solar, y después se van a formar atrás de él, atrás de su trayectoria, dos colas. Una cola que es la cola de plasma, que es la cola justamente que siente el campo magnético del Sol, el viento solar, las partículas cargadas, y por eso se alinea a esas líneas del campo magnético. Mientras que vamos a tener otras partículas que no van a estar cargadas y que van a formar la cola de polvo, y por eso se dobla mucho más, porque no sigue ninguna línea de campo magnético. Y como les decía, algunos cometas ya se salieron de la nube de Oort, y entonces tenemos cometas que son de periodo corto, porque ya se quedaron sujetos a las zonas interiores del sistema solar. Estos cometas de periodo corto pueden tener periodos, o sea, una vuelta completa al Sol la dan más o menos en máximo 10 años, ¿no? Son algunos años los que les toma dar una vuelta completa. Un ejemplo es justamente este cometa que se llama Churyumov-Gerasimenko, que como es uno de los cometas también más cercanos, pues es de los que más hemos podido estudiar, ¿no? Tenemos otro tipo de cometas que vienen del cinturón de Kuiper, y que esos cometas tienen un periodo de algunas decenas de años, y el ejemplo más peculiar y más conocido, y de hecho es el cometa más conocido de todos los cometas, es el cometa Halley. El cometa Halley es de este tipo de cometas y tiene un periodo de 76 años. Y tenemos otros cometas que sabemos que vienen de los albores, ahora sí como del fin del sistema solar, de la nube de Oort, y esos cometas son los cometas del periodo largo y pueden tardar hasta millones de años en dar una vuelta completa alrededor del sistema solar, del Sol. Estos cometas obviamente también se espera, más bien son más probables que si nosotros los vemos sea la primera vez que entran a estas zonas del sistema solar. Luego tenemos otros cuerpos que ya no tienen muchos hielos, ¿no? Estos cuerpos se clasifican a partir de su tamaño. Si no tienen hielos, les vamos a llamar que ya son rocas, ¿no? Porque están hechas de silicatos, como las rocas de nuestra Tierra, ¿no? Entonces, estas rocas se van a clasificar a partir del tamaño que vamos a encontrar. Tenemos el polvo interplanetario, que es menor a 10 micras en diámetro, los micrometeoroides, que va de 10 micras a 1 milímetro de diámetro, luego los meteoroides, que es entre 1 milímetro y 1 metro, y los asteroides, que van a ser las rocas, que son más grandes a 1 metro. Como ven, además, una de las cosas que les tengo que decir es que esta clasificación por tamaño a veces varía por el autor que ustedes consulten, pero esta es una de las que a mí también más me gusta, porque aparte yo me dedico justo a esto, a las rocas espaciales. Entonces, los que nos dedicamos a esto, bueno, tenemos nuestra clasificación preferida, nuestras divisiones preferidas en tamaños, pues, ¿no? Estas rocas también tienen una subclasificación dependiendo en dónde se están ubicadas, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta imagen, hay grupos de rocas espaciales en el sistema solar. Aquí en particular se muestra el cinturón de asteroides, que es el cinturón principal, en donde podemos tener los asteroides conocidos hasta la fecha, son casi 1 millón de asteroides, y sabemos que hay muchos más que todavía no hemos contabilizado, ¿no? Este cinturón de asteroides se encuentra entre 2 y 3.5 unidades astronómicas, recordando que la unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, y entonces se encuentran entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Estos son, pues, es la familia más grande de asteroides conocida, pero además tenemos algunos otros asteroides como los troyanos que les muestro aquí, que son asteroides que comparten órbita con un planeta. En particular en esta imagen se muestran los asteroides troyanos jovianos, o sea de Júpiter, que viajan adelante y atrás del planeta en su misma órbita. Y
Y no nada más Júpiter tiene asteroides jovianos, aunque es el que más tiene, más o menos se calcula que tiene 1 millón de asteroides jovianos, digo troyanos, pero también Urano, Neptuno, Saturno, la Tierra y Marte tienen asteroides ya descubiertos de este tipo. Y hay algunos otros como Venus, Ceres y Vesta que se ha descubierto que no han podido retener por completo a estos asteroides y entonces se les llama que tuvieron en algún momento asteroides troyanos, pero que fueron temporales y después perdieron estas órbitas. Otros cuerpos más importantes para nosotros son los que forman lo que les llamamos los NEAs, que son los Near Earth Asteroids, o sea, los asteroides cercanos a la Tierra. ¿Por qué son importantes? Pues por eso, ¿no? Porque tenemos que estar conociéndolos y monitoreándolos y cada vez mejor, superando las técnicas, descubriendo más asteroides que no habíamos encontrado, porque pues obviamente estos son los que podrían tener un potencial peligro de choque hacia nosotros. Hay otros que se llaman los centauros, me los voy a saltar ahorita, pero esos tienen que ver más con que se comportan como cometas, sus órbitas, pero realmente son asteroides. Por eso se llaman centauros. Y bueno, los cercanos a la Tierra se dividen en cómo son sus órbitas. Hay órbitas de los cercanos a la Tierra que cruzan la órbita de la Tierra, y entonces esos, los que cruzan, se llaman Apolo, o estos otros que también se llaman los Atón. No, espérame. Sí, los Atón. La órbita de la Tierra aquí está dibujada en azul. O tenemos también algunos otros como los Amor, que los Amor no cruzan para nada la órbita de la Tierra. Entonces, se clasifican de manera orbital estos asteroides. Se han encontrado más o menos 24,000 asteroides conocidos cercanos a la Tierra y aún así lo importante aquí es que mayores a 1 kilómetro tenemos registrados que hay 901. Les digo, puede que haya más. Pero a partir de todo eso también se ha notado que hay más o menos como 1,000 asteroides podríamos clasificarlos como potencialmente peligrosos. Eso quiere decir que en algún momento dado estarían pasando un poquito cerca de la Tierra, pero afortunadamente no tenemos ni uno al día de hoy que tenga una órbita con colisión a la Tierra, ¿no? Pero cualquier cosa podría pasar, entonces justamente por eso son importantes las misiones como la que vimos hace un mes ya más o menos, que fue la misión DART, que lo que sucedió fue que justamente apuntó y chocó con uno de los asteroides cercanos a la Tierra, no estaba en camino a colisionar con la Tierra, eso lo tengo que aclarar porque muchos medios dijeron que sí, pero funcionó para probar una técnica, una posible técnica para poder desviar la órbita de un asteroide. Necesitábamos hacer un tipo de estos experimentos para ver si en algún momento dado tenemos este peligro, saber que esa técnica sí funciona, ¿no? Luego, si hablamos en clasificación por composición, les tengo que decir que con los astrónomos lo que hacemos justamente es observar la luz de los objetos que estamos observando y entonces a partir de la luz nosotros rescatamos la luz y sacamos sus espectros. Al sacar sus espectros entonces podemos saber la composición de dicho objeto, sea una estrella, un planeta o en este caso un asteroide. A partir de eso podemos entonces decir que la mayoría de los asteroides que conocemos tienen una composición carbonácea, eso quiere decir que tienen muchos elementos orgánicos, muchos compuestos orgánicos dentro de ellos, mientras que los que están hechos de silicato son más roquitas, son el 17%, hay algunos que son puramente metálicos, y algunas otras clasificaciones ya mucho más complicadas y rebuscadas, bueno, todos esos forman el 8% restante, ¿no? Y lo importante de saber de qué están hechos los asteroides viene porque si nos fijamos en la industria ahora, resulta que los asteroides tienen materia prima que ya se está acabando en la Tierra. ¿Por qué se está acabando? Pues por culpa de los humanos, de los seres humanos. Y los asteroides comienzan a ser un foco para todas esas personas que les gusta sacar materia prima de algún lugar.
por ejemplo, los mineros, ¿no? Necesitamos saber de qué están hechos justo para saber si nos podrían funcionar para poder explotarlos en materias primas. Y resulta que en esta imagen que me gusta mucho se muestra qué elementos y compuestos tienen que nos pueden funcionar para diferentes cosas. Por ejemplo, tienen mucho hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno que pueden fungir como como algunos combustibles o pueden ayudar a hacer agricultura en algún otro lugar, por ejemplo, Marte, ¿no? Pueden fungir también para crear agua para los propios astronautas que vayan, que estén en el espacio, y como combustible, obviamente, para las naves espaciales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas podrían ayudar justamente a empezar a expandir las fronteras de la humanidad hacia el espacio. Otro tipo de cosas son como el hierro, el cobre y el níquel, que son cosas que se utilizan para la industria de la construcción y que pueden ayudar, por ejemplo, a construir y mantener algunas plataformas espaciales, y algunos otros que son elementos también más pesados, pero que también están en nuestros celulares, en nuestros carros, en nuestras medicinas, y que son elementos que también los asteroides tienen, ¿no? Entonces, justamente todo este grupo de metales del platino también están dentro de los asteroides. Y no nada más esto, también podemos tener, los asteroides también son muy ricos en oro, son muy ricos en plata, en cromo, en calcio, en potasio, en muchos elementos que nosotros sabemos que utilizamos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, ya pensamos en que la minería espacial puede realmente ser una actividad que pueda adquirir una remuneración importante para todas esas empresas que van a tener justamente este interés, ¿no? Hay algunas misiones, yo siempre digo, bueno, yo pienso que la minería espacial ya empezó. La verdad es que ya empezó, aunque estas primeras misiones lo que intentaron o lo que hicieron fue estos primeros pininos para poder saber cómo vamos a recolectar material de un cuerpo pequeño, de un cuerpo menor del sistema solar. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro estas 4 misiones, que son misiones que ya fueron a cuerpos menores. La Stardust, que ha sido la única que ha ido a un cometa, el cometa 81P Wild, y Osiris-Rex, Hayabusa y Hayabusa 2, que fueron a asteroides cercanos a la Tierra. Estas agarraron material de estos cuerpos y se lo trajeron a la Tierra. Es material que ya está en la Tierra actualmente y está siendo estudiado. Entonces, estas misiones tuvieron objetivos científicos de estudio y de composición de estos cuerpos, pero sin embargo son los primeros pasos para que una industria como la minería espacial comience a suceder, ¿no? Entonces, a partir de esto, ya vieron también en las diapositivas pasadas cuántos asteroides hay. Hay muchísimos asteroides, entonces podría ser pues un suministro infinito de materia prima, ¿no? Los asteroides, realmente. Cuando se hace un cálculo de más o menos cuánto costaría un asteroide, todo lo que se le podría sacar a ese asteroide, se hizo un ejercicio así con el asteroide Ryugu, que fue el que visitó la misión Hayabusa 2, y resulta que esto es lo que costaría, este es el valor en dinero de un asteroide como este, 83,000 millones de dólares. Imagínense, o sea, esto seguramente a todas las personas que ya tienen el dinero para hacer este tipo de cosas, se les empiezan a hacer sus ojos con signos de pesos, ¿no? O de dólares. Porque justamente son cuerpos que pues podrían ser bastante remunerados. Ahora sí, hacer todas estas plataformas espaciales para hacer minería espacial pues también va a costar muchísimo dinero. Seguramente va a costar a lo mejor más de 83,000 millones de dólares, pero si con esa plataforma ya hicieron dos, ya pueden hacer minería de 2 asteroides, pues al final termina siendo un buen negocio, ¿no? Ahora hay que hablar un poquito más de algunas otras cosas, como por ejemplo que existe un tratado internacional del espacio que fue firmado en el 67, en plena Guerra Fría, en la carrera espacial, pero ese habla de regulaciones entre países. La verdad, los países no van a llegar a hacer minería espacial, van a llegar empresas, no países.
Entonces se tiene que hacer una legislación que legisle a las empresas y no a los países. Y entonces les pongo aquí que en Estados Unidos y en Luxemburgo son los únicos dos países que se están preocupando por hacer este tipo de legislaciones, entonces están trabajando por de una vez ya empezar a crear estas legislaciones de quién puede explotar el espacio, no solamente un asteroide, ¿no? Sino el espacio en general, porque cuando pensamos en qué se viene en el futuro de la exploración espacial y pensamos en regresar a la Luna, en ir a Marte, en ir a todos estos otros lugares, bueno, realmente se necesitan leyes que empiecen a regular este tipo de cosas, ¿no? Otra cosa importante que les necesito decir es que no todos los asteroides van a ser potencialmente rentables. Se espera que más o menos uno entre 2.000 asteroides sean rentables, sean candidatos a poner una plataforma como la que se ve en la imagen. Pero aún así, vemos que hay demasiados asteroides, entonces uno entre 2.000 realmente de todos modos sigue siendo bastantes asteroides que pueden explotarse, ¿no? Así, el cinturón de asteroides, haciendo un cálculo rápido, valdría más de 700 quintillones de dólares. Imagínense, eso ya es una cantidad de dinero que ya uno no puede ni imaginar cuántos ceros son eso, ¿no? Y otra cosa importante es, hablando de ejemplos de qué, qué elemento nos podría ayudar y cuánto valdría explotar a un asteroide a partir de cierto elemento que usamos muchísimo. En particular, el platino lo usamos muchísimo para la electrónica, sobre todo, ¿no? Un asteroide más o menos de 500 metros, que realmente es un asteroide bastante pequeño, ¿no? Podría sacar 180 veces más platino al año de lo que se saca en un año, perdón, en toda la Tierra. Eso quiere decir que se podría sacar mucho más material porque son más ricos. Hay elementos que aquí en la Tierra se forman a profundidades bastante profundas, ¿no? Entonces es muy difícil o muy caro sacar ese material de debajo de la Tierra. Mientras que, aunque sí están en el espacio, no se necesita una cuestión tan tecnológica en cuestión como de escarbar muy profundo para poder sacar estos materiales, ¿no? Y otra cosa importante es que como cuando ya suceda este tipo de cosas y ya haya muchas plataformas explotando mineralmente a los asteroides, muchas de los materiales que ahorita consideramos caros porque justamente son escasos, pues van a dejar de ser escasos y entonces su precio se va a devaluar muchísimo. Ese es el caso, por ejemplo, del oro. Como les decía, hay muchos asteroides que son muy ricos en oro y en cuanto tengamos todo ese oro disponible, el precio del oro pues se va a abaratar muchísimo, ¿no? Entonces, llega un momento dado en el que todos podríamos tener, por ejemplo, celulares hechos de oro puro, todo el tiempo, o sea, oro completo, ¿no? Porque ya va a ser muy barato formar, sacar ese oro y entonces las industrias van a utilizar pues de lo que más haya, ¿no? Entonces, bueno, la minería espacial a mí se me hace una de las cosas más, o sea, como más interesantes que van a suceder en la exploración espacial en las siguientes décadas. Los invito y las invito a hacerme las preguntas que necesiten y que quieran. Aquí estamos para contestarlas. Y también los y las invito a seguir Astrofísicos en Acción en todas las redes sociales. Yo estoy en Instagram como Trish-Luna. Y recuerden nunca confundir, por favor, la astronomía con la astrología. Muchas gracias. Y suscríbanse al canal, por favor. Muchísimas gracias, Trish. La verdad es que siempre, que escucho alguna de tus pláticas, o algo de lo que nos cuentas, pues siempre aprendo algo nuevo. Y la verdad es que es muy interesante porque muchas veces nosotros que estamos aquí en la Tierra no somos conscientes, por ejemplo, de que hay una estación espacial internacional orbitando alrededor de nosotros, que la exploración espacial o los experimentos que se hacen en el espacio, pues son cosas del día a día para los astrónomos, para los astronautas, para personas dedicadas al estudio del espacio. Y esto que nos cuentas de la exploración espacial, pues ciertamente en un futuro muy cercano, pues va a ser una actividad económica que empresas y probablemente algunos países pues puedan explotar. Vamos a ver algunas preguntas que tenemos aquí entre el público.
Ulises nos pregunta que alguna vez llegó a ver esas famosas estrellas fugaces. Espero que le haya pedido un deseo. Esas estrellas fugaces son asteroides. ¿Y qué es esa luz que podemos ver como una cola de la estrella? Es muy buena pregunta, muchas gracias, Ulises. Pues lo que sucede son más bien micrometeoroides o meteoroides, o sea, sí son cuerpos parecidos a los asteroides, pero más pequeñitos, que al hacer contacto con la atmósfera, pues comienzan a calentarse, así como les sucede a los cometas, pero con un poquito de sol, a los micrometeoroides y meteoroides les sucede cuando están entrando a la atmósfera de la Tierra, comienzan a calentarse y entonces justamente el fenómeno lumínico por ese calentamiento del cuerpo, a ese fenómeno le llamamos meteoro o estrella fugaz, así se le llama. Meteoro, de hecho, meteoro es un término mucho más correcto, pero bueno, estrella fugaz también lo entendemos, ¿no? Que es cuando sucede algo un poquito más, que a lo mejor sí es un asteroide, pero muy chiquito. Realmente, miren, como les mostré en la diapositiva, yo a asteroides les digo más de 1 metro, entonces todos van a ser meteoroides. Pero si es un poquito más grande, pues entonces sí podemos pensar que pues se ve también mucho más grande, ¿no? De hecho, el fenómeno lumínico, entre más masivo es el cuerpo, comienza a cambiar de nombre. Por ejemplo, cuando ya es un asteroide que ya es algo grande, ese fenómeno lumínico ya no se le llama meteoro, se le llama bólido, porque ya es mucho más brillante. Entonces eso también depende. Quienes trabajan justo con los fenómenos lumínicos, porque hay gente que justo se dedica solo a esos fenómenos lumínicos, meteoros, bólidos y todo eso, tiene justo esa clasificación dependiendo de cuánto brillan. Pero yo no me la sé de memoria, pero más o menos por ahí. Uh-huh. Ok, y aquí Joyce nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un asteroide y un meteoro? Pues creo, Joyce, que ya contesté la pregunta. El meteoro es ese fenómeno lumínico. El fenómeno El lumínico. asteroide es la roca, ¿no? La roca que vive en el espacio. Y de hecho, cuando sobrevive a su caída atmosférica y ya cae a la superficie de la Tierra y nosotros podemos agarrarla, a eso ya se le llama meteorito. Antes no es meteorito. Entonces, por ejemplo, en muchas eh, pues noticias y así siempre dicen un meteorito que va a impactar la Tierra. No, cuando es meteorito es porque ya lo impactó. Porque ya impactó, ya llegó. Exacto, Ok. exacto. Y mira, también Joyce nos pregunta que si habría alguna alteración si no existieran estos cuerpos menores en el sistema solar. Me imagino que alguna alteración en cuanto a las órbitas, a lo mejor de los planetas. Sí, yo creo que sí se refiere a eso y es muy buena pregunta, Joyce, porque de hecho decimos que los cuerpos menores del sistema solar dominan dinámicamente el sistema solar. Aunque vimos que el Sol y los planetas pues tienen mucha más masa, sobre todo el Sol, dinámicamente los cuerpos menores son los que dominan eso, ¿no? Sí, a la estructura. Entonces sí, claro que sí. Si quitáramos a todos estos cuerpos, definitivamente las órbitas de los planetas cambiarían. Sí. Perfecto. Javier nos pregunta que si la minería espacial se le va a considerar una actividad económica para algunos países. Nos mencionabas que principalmente serán empresas o son empresas las que llevan como la delantera en esa pues carrera, ¿no? Por la minería espacial. Pero me imagino que todo eso va a repercutir también en los países dependiendo de cuántas empresas estén explotando los asteroides, ¿cierto? Así es, justamente, justo así. Yo creo que por eso Luxemburgo y Estados Unidos están viendo a largo plazo esto, ¿no? O sea, porque si ellos, por ejemplo, ya tienen estas regulaciones, cuando ya se empiece a ver más, pues, ¿dónde te vas a ir a abrir tu empresa? Pues en estos lugares donde ya están las regulaciones. Y entonces estos países que tengan estas regulaciones de exploración espacial van a ser los ganones, o sea, porque ahí el Producto Interno Bruto al final va a ser el Producto Interno Bruto del país en el que esté la empresa registrada, ¿no? Entonces, sí, es que yo lo pienso y hasta digo, no, va a ser una locura. Sí, sí, pues esto va a generar muchos cambios en cuanto a las estructuras económicas, ¿no? De los países, Sí, porque van a sí, empezar a depender definitivamente. ya no, por ejemplo, de combustibles fósiles o del oro que tenga el país, ¿no? Sino de
la, no sé, la disponibilidad o la capacidad que tenga el país de traer recursos hacia la Tierra, ¿no? Así es, sí, 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 definitivamente. Y cerramos con esta pregunta de José. ¿Habría algún riesgo para la Tierra esto de explotar los asteroides, de tener la minería espacial? José, creo que es también muy buena pregunta, porque, por ejemplo, los primeros asteroides que vamos a querer ir a hacer explotación espacial a ellos, pues van a ser los cercanos a la Tierra, porque son los que nos quedan más cerquita. Tenemos que saber también que entonces vamos a tener muy bien monitoreadas sus órbitas, porque pues en un principio iríamos a algunos que no tuvieran desde un inicio, pues eh, eh, problema en querer chocar con la Tierra, ¿no? Pero por otro lado, les vamos a ir quitando masa, ¿no? Al irles quitando masa, a lo mejor no en un principio, pero cuando ya se exploten de manera muy masiva, pues el quitarles un poco o un mucho más bien de masa, ya entonces va a poder repercutir en la órbita que estén dando, ¿no? Y eso entonces a lo mejor sí en algún momento dado va a tener que ser muy cuidadoso porque vamos a tener que estarlos monitoreando todo el tiempo en que sus órbitas sigan siendo no peligrosas para la Tierra, ¿no? Todas estas cosas obviamente también no, implican en la importancia en estar monitoreando todos estos asteroides todo el tiempo. Y justamente por eso son muy importantes todos los observatorios que se dedican justo a eso, al monitoreo de objetos de cuerpos menores del sistema solar. Y justamente por eso estamos muy en contra de constelaciones de satélites como las de Starlink, porque estos asteroides son muy chiquitos y son nada brillosos. Es muy difícil monitorearlos. Necesitas una sensibilidad de tus cámaras y de tus instrumentos bastante grande. Eso implica también mucho dinero, ¿no? Y si tú estás observando un objeto y de pronto pasa una constelación de satélites, ya te arruinó toda tu observación, ¿no? Entonces es por eso que también estamos muy en contra de Starlink y bueno, todas estas constelaciones satelitales que están dañando estas observaciones. Observaciones. Uh-huh. Muy bien, Trish, pues nuevamente te agradezco por haber estado aquí. Siempre es un gusto escucharte. Y a nombre del comité te vamos a hacer llegar por correo electrónico este reconocimiento Muchas gracias. por esta excelente ponencia que nos has dado. Y Muchas te agradezco gracias. nuevamente, y pues vayan a seguir a Trish y Astrofísicos en Acción en todas sus redes sociales. Así es. Muchas gracias también, Luis, por la presentación. Gracias por el reconocimiento. Gracias a todos y a todos los que están conectados aquí y gracias también por sus preguntas. Estuvieron bien chidas. Y a todos los que están behind the scenes también. Perfecto, Trish. Pues muchísimas gracias y los esperamos más al ratito para las próximas ponencias. Al ratito, si no me equivoco, a las 3 de la tarde tenemos avances y retos de la bioimpresión de tejidos y posteriormente vamos a tener una ponencia más a las 5 de la tarde, me parece. Bueno, ahorita les confirmamos bien todos los horarios, ¿no? Introducción a la robótica educativa con Alex Remont. No se los pierdan, activen las notificaciones para que les lleguen ahí pues sí, la notificación de las redes sociales para ver las pláticas. Muchísimas gracias, Trish, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y pues nos vemos al ratito en las próximas charlas. Gracias, Trish. Gracias, Luis.